¿qué tal amigo? Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros, preparados ya para estudiar la lección del día de hoy. El Señor es un guerrero, así es el título, y lo vamos a basar en el libro de Éxodo, el capítulo 2, el capítulo 15 y el capítulo 12, 2, 12 y 15. ¿Por qué el Señor es un guerrero según indica acá? ¿Qué significa el hecho de que Dios es un guerrero? Todos hemos tenido una lucha que creemos que no podemos ganar. Luchamos contra la injusticia, luchamos contra el cansancio, contra las enfermedades, contra el día a día, los problemas que nos vienen. Y a veces se nos olvida que el Señor pelea por nosotros. Se nos olvida que el Señor es nuestro guerrero. Y Dios no es cualquier tipo de guerrero. El guerrero que lucha por su pueblo, el guerrero que lucha por los afligidos. Y si tú lo ves desde esta perspectiva, te cambiará la forma de sentirte en la batalla, cambiará la forma que verás el proceso de tu batalla. Así que vayamos al libro de Éxodo. Veamos qué nos dicen estos textos. En Éxodo, el capítulo 2, versículos 23 y 25, nos dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Amigos, indiscutiblemente Dios se compadece, Dios se identifica con el dolor humano. Esta frase de que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto, hay mucho que aprender acerca de Dios acá, porque Dios no es indiferente al dolor humano. Él escucha constantemente las oraciones de su pueblo y actúa en su favor, pero Él espera el momento adecuado para mostrar su poder. Sobre eso sí estamos nosotros totalmente de acuerdo, porque miren lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, dice que en Egipto el pueblo de Israel se había perdido mucho conocimiento del Dios verdadero. Su fe se había mezclado con la cultura pagana, pero fue en medio del sufrimiento que volvieron a aprender, a conocer a Jehová, el Dios que lucha por ellos. ¿Se da usted cuenta? Cada plaga que pasó en Israel no fue un acto de un simple castigo, fue una batalla espiritual, fue una batalla entre el bien y el mal. No, no era contra el faraón, era contra los dioses, los poderes que estaban detrás del faraón, hundiendo cada vez más, castigando y haciendo sufrir al pueblo de Dios. Contra esa era la gran lucha. Fíjese lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo 12, versículo 12. Éxodo 12, 12 nos explica bien claro. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. ¿Se da usted cuenta? No era un acto deliberado de parte de Dios. No fue, Dios no estaba buscando castigar a los egipcios, sino más bien Dios estaba luchando. Era un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Recuerde que este conflicto va más allá de lo que nosotros tenemos en nuestro frente. No era un juicio, no era un pleito, no era una batalla, no era una guerra política. Era más bien algo espiritual. Detrás de cada poder opresor hay una fuerza del mal. Escuche bien.
Detrás de la liberación está el poder divino. Satanás esclaviza y Dios libera. Qué maravilloso. Veamos otra parte que nos indica que Dios es un guerrero, pero en medio de la gran controversia. Fíjese, en esta imagen como guerrero nos lleva al corazón mismo del gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. Desde que el pecado entró a la humanidad, allá en el jardín del Edén, hay una guerra cósmica entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás. Y el comentario bíblico, mire lo que dice. Las guerras del Antiguo Testamento deben entenderse dentro del marco del conflicto universal. Dios no es un agresor, sino un defensor de su creación que interviene para preservar la vida y la justicia. Señores, si Dios no interviniera desde el diluvio, la torre de Babel, la libertad del pueblo de Israel, la entrada a Canaán, si Dios no hubiese intervenido, la humanidad desaparece. Y no solo desaparece por arte de magia, sino que el plan de Dios no se hubiese cumplido para la redención de la humanidad. Por eso, cuando Dios derrota a los egipcios y derrota a los cananeos, no solo lo hace por crueldad, no es por crueldad, no lo hace por eso, sino más bien que está limpiando el mal para darle apertura a que el bien entrase en la humanidad. Ese mal que amenazaba que Dios ejecutara el plan de la redención. Cada victoria en el Antiguo Testamento apunta a una batalla más grande, la cruz de Cristo. La victoria, la cruz de Cristo fue el inicio, fue la firma del inicio del plan o la confirmación del plan de la redención. Pero su resurrección fue la victoria sobre el mal y sobre el pecado. Qué maravilloso. Y eso nos da a nosotros entonces salvación. Mire lo que dice el deseado de todas las gentes sobre esto. En la cruz, Cristo venció a los principados y potestades, triunfando sobre ellos públicamente. Por eso, hoy en día, usted y yo, como dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero como ya Cristo venció, también nosotros podemos vencer. La espada de este guerrero no es una espada metálica, sino que es el amor. Y su arma fue el sacrificio y su victoria la resurrección. Ahora bien, la pregunta es, nos llega una pregunta, ¿de qué lado estamos nosotros? En el plano del conflicto de los siglos no hay un lado neutral. No hay esa línea cero en la cual usted se puede parar. Usted tiene que estar de aquel lado o de este lado. No hay espacio para ambigüedad. En Mateo 12:30, ¿qué nos dice? El mismo Señor Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Bueno, la pregunta es, ¿de qué lado estás tú? Ser parte del ejército del Señor nos lleva a la victoria. No significa esto que peleemos con violencia, sino más bien vivir con fidelidad y obediencia, defendiendo la verdad, ser un agente de justicia, un agente de compasión, un agente de amor, de pureza, en un mundo que hoy en día está corrompido. Y cada vez que perdonas en lugar de vengarte, cada vez que hablas la verdad en lugar de la mentira, cada vez que ayuda a alguien que sufre, cada vez que participas de cosas loables y buenas, estás de parte del ejército del Señor y de seguro que la victoria llegará a cada uno de nosotros.